Ahora sí, adelante. Buenas noches a todas las vecinas y vecinos que nos están escuchando a través de este Facebook Live y también nos están viendo. Hemos, desde comienzos de marzo, todos los lunes y todos los jueves, dedicado 1 hora, 60 minutos para profundizar temas de interés social y que son ineludibles en la discusión constituyente que tenemos por delante. Hemos hablado de salud, de infancias, de artes, de Fuerzas Armadas, y hoy día queremos tocar también un tema muy importante que muchas veces no aparecen en periodo electoral, porque generalmente en las campañas se ponen algunos temas sobre la mesa, pero hay un tema ineludible que es la justicia, el acceso a la justicia. Para poder conversar este tema, hoy día nos acompaña un invitado de lujo, don Milton Juica Arancibia, quien es de profesión abogado, quien también fue juez y llegó a ser presidente de la excelentísima Corte Suprema, y hoy día se dedica a labores de docencia en una universidad y siendo director del Departamento de Derecho Procesal que para los que hemos estudiado Derecho no es un ramo sencillo, uno de los temas más complicados, y es por lo mismo que quiero darle la bienvenida a don Milton por darse un tiempo, por querer compartir a profundidad estos temas con nosotros, los vecinos del Distrito 25, que vamos desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, aquí en la zona norte de la región de los lagos. Don Milton, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Juan Carlos. Primero que nada, agradecerle la invitación que me ha hecho para participar en este conversatorio sobre temas en la cual yo tengo una experiencia que está relacionado con justicia y especialmente con los tribunales de justicia y en general de la actividad de la Corte Suprema, en la cual estuve cerca de 18 años en ese tribunal. A pesar de que yo tuve más de 50 años en el Poder Judicial, o sea, toda mi vida laboral la desempeñé como juez de la República y por lo tanto adquirí una cierta experiencia naturalmente en el desarrollo de mi profesión, lo cual también hay que indicar previamente, importa un cierto dejo de parcialidad respecto de la función y de la expectativa que se esperan de los tribunales de justicia, de los cuales yo estoy muy consciente en todo caso de muchas deficiencias y de muchas dificultades que trascienden a la sociedad y especialmente para las personas más desvalidas o más de escasos recursos económicos, que sienten una cierta lejanía de la administración de justicia frente a sus necesidades también que son muy relevantes. Así que encantado desde aquí de Santiago, colaborar en lo que se pueda y participar en un diálogo, un conversatorio sobre cuestiones en las que puedo aportar mis conocimientos de tiempo que he pasado y algo naturalmente de mi experiencia docente, en la que ya también llevo 30 años desempeñándome en la actividad de profesor de Derecho Procesal. Estoy en mi domicilio aquí en Ñuñoa con una cuarentena feroz que nos espera, en la que soportamos ya casi 6 meses el año pasado. Así que la justicia precisamente hay que mirarla también desde esa perspectiva. Justicia en tiempo de normalidad y justicia en tiempo de calamidad. Estamos en este momento en una justicia de tiempo de calamidad y hay que tomar esa referencia, no considerar la justicia por lo que está pasando ahora, sino por lo que ha pasado durante tanto tiempo de la historia republicana. Estoy a su disposición, Juan Carlos, y con todo agrado participo. Yo no soy político, pero estoy muy interesado en todo lo que diga relación con la inquietud de personas independientes que quieren aportar en el proceso constituyente que es tan necesario para la vida cívica de nuestro país. Gracias, don Milton. Y antes de entrar ya de lleno a la conversación, para quienes han seguido los distintos conversatorios, generalmente a nuestro invitado lo acompaña un panel compuesto por 1 o 2 personas que son acá de la zona, para que podamos entablar un diálogo entre el invitado, el candidato y también personas representativas del quehacer en la zona. Sin embargo, para este conversatorio ha sido particularmente difícil constituir el panel. Si bien para las otras versiones, para los otros diálogos sobre distintos temas, hemos conseguido tener 1 o 2 invitados. Lo cierto es que particularmente para quienes son funcionarios públicos ha habido muchas limitaciones toda vez que en un periodo electoral, por más que uno quiera hacer un conversatorio como esto con el propósito de generar contenidos y profundizar temas,
para los superiores es una actividad de campaña. Entonces, muchos funcionarios públicos se vieron impedidos de poder participar el día de hoy. Consulté en la academia para ver si es que algún profesor o profesora universitaria se quería sumar, pero muchos de ellos son militantes y la orden de partido fue no promocionar, digamos, estos conversatorios. Entonces, lamenté mucho esa situación. Y este conversatorio, en lo personal, el, no es tan fácil, toda vez que, bueno, si bien mis estudios están en leyes, lo cierto es que el invitado Milton Juica, siendo expresidente de la Corte Suprema, es como un anticipo de un examen de grado. Así que voy a, digamos, en ese sentido, sincero, digamos, el nerviosismo, y al mismo tiempo, humanamente hablando, este conversatorio cae horas después del fallecimiento de un tío por coronavirus. A propósito de el cuidarnos de las cuarentenas que hablaba don Milton, quisiera en estos segundos traer a la memoria a mi tío Sergio, vive en La Unión, y sobre todo dedicar el éxito de esta actividad a la memoria no solo de él, sino de las miles de personas que han fallecido por coronavirus y de los familiares que han tenido que vivir estas pérdidas. Por lo mismo es que en este momento, en estos segundos, quisiera igual dedicar esta actividad, don Milton, a la memoria de ellas y de ellos, y sobre todo de los familiares que lamentan esa pérdida. Así que, de verdad, con mayor ímpetu vamos a este conversatorio. Sí, Dicho eso, lamento mucho el fallecimiento de su pariente y bueno, de aquí le mando un saludo fraterno de, de ánimo gracias, don para Milton. evitar todas estas dificultades tan serias, ¿no? Gracias. Bien, le invito, don Milton, a que hagamos un diagnóstico sobre cómo va la justicia chilena hoy en día. Recuerdo perfectamente su entrevista en La Tercera, el año 2018, año que fue de una crisis de carabineros, del fútbol, de la iglesia, de las instituciones en general. Y al finalizar ese año, La Tercera realiza un reportaje que se llama ¿En qué creer?, donde agrupó entrevistas a varias personas representativas de distintos quehaceres, y usted fue uno de los invitados, y usted reconoce de que hay una sensación bien fundada de que en Chile existieran dos justicias. Entonces, yo le quisiera preguntar, ¿cuál es su diagnóstico? ¿En qué hechos se evidencia de que en Chile estarían operando dos tipos de justicia? Bueno, en general esto es un tiempo, esta es una situación más o menos que viene de tiempos muy antiguos, de la sensación que tiene la ciudadanía, que yo comparto, de no entender primero que nada el tema de la jurisdicción, el tema de los juicios, y enseguida encontrar una distancia enorme entre el justiciable y el tribunal, aparte de que muchas veces le es imposible conseguir siquiera la presencia del juez al problema que le aqueja. Pero claro, esta es una situación que ha venido arrastrándose quizás en toda la época de la República. Siempre ha habido una sensación de que la justicia ha tenido un factor de cooperación y de ayuda frente a los grupos más poderosos y naturalmente una mano muy dura con respecto de aquellas personas de minorías o de situación económica precaria o incluso de personas que están en situación de vulnerabilidad que viene ocurriendo de muchos años, a pesar de que en los últimos tiempos hay una conciencia mucho más fuerte de tratar de igualar estos temas de acceso a la justicia de las personas de escasos recursos, de vulnerabilidad. Algo se ha hecho principalmente y no mucho tiempo, hace poco tiempo, digamos, 20 años no es nada para la historia de una justicia, ¿no? Pero las reformas procesales que se han introducido, ya sea con el Código Procesal Penal, la reforma a la justicia laboral, la reforma a los asuntos de familia, ¿no? Y las adecuaciones que se han hecho para esta reforma, con la creación de muchos más tribunales que antes, y también algunos aspectos también que han sido útiles como la limitación de una justicia extensiva como era la justicia militar, en la que muchos civiles, sin razón alguna, fueron juzgados por una justicia frente a delitos que no eran militares, sino que eran más bien de carácter común.
Entonces eso hoy por hoy se ha ido corrigiendo, pero evidentemente que quedan siempre las estructuras y las mentalidades de muchos años que han sido difíciles de poder desterrar. Yo veo una Corte Suprema mucho más consciente a partir de los inicios de este siglo, nada más, no muy atrás, que tiene una postura, digamos, más progresista, con fallos que de alguna manera dan una esperanza, ¿no? Sobre todo en la sala penal, en la sala constitucional, con los recursos de protección y en materia ambiental. Algo se ha avanzado en esta visión, ¿no? En esta visión, pero sigue siendo escasa y incluso imperceptible para la persona de pie, para la persona humilde, la persona que tiene muchos problemas y que no encuentra un consuelo frente a los tribunales de justicia. Y por tanto, este es el momento, diría, clave para mí, ya persona de tercera edad, que ha pasado toda una vida ya, ¿no? Es clave esta coyuntura que se ha presentado, no por la pandemia ha sido un desastre, sino más bien a partir de las protestas sociales tan potentes en la que hizo comprender a las autoridades y entiendo también a los jueces de la necesidad de hacer un acercamiento con la sociedad, de igualar, digamos, las situaciones de las personas, ¿no? En que se nota tanta desigualdad, tanta discriminación, ¿no? Aparentemente, y poco acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Si, digo, este es el momento más vital de la historia del Poder Judicial frente a la posibilidad de que hayan reformas estructurales fuertes en la que tengamos, además, con una nueva constitución, una justicia mucho más cercana a la gente y que solucione los problemas de la gente, si esa es la realidad. Chile está dotado de conflictos. De alguna manera la sociedad chilena eh, recurre a los tribunales de justicia a pesar de no creer en ella. Es evidente que la gente frente a un problema acude a los tribunales de justicia y vemos que todos los años, saquémonos el tema de la pandemia que cambia Mm. la expectativa, pero todos los años progresivamente, yo estoy hablando del año 2000 o 1990 para adelante, el crecimiento de los asuntos judiciales ha crecido de manera espantosa. ¿Ah? Las competencias se han extendido y en fin, hay que hacer muchas cosas, pero en el fondo hay que buscar una nueva estructura de justicia que mire naturalmente a llegar en un lenguaje claro y sencillo a la sociedad, cosa que la sociedad no advierte hasta este momento y muchas personas se creen en una situación de orfandad frente a los problemas que le aquejan. Hay muchos problemas en materia laboral que se cree que naturalmente que hay una especie de ayuda a los empresarios en los problemas de familia. Ya vemos cuál es la situación de los menores o de las familias que necesitan recursos y no se les da. Bueno, y en materia penal todavía tenemos muchos resabios de sistemas inquisitivos en la que los imputados, a pesar de que reclaman de que tienen muchas garantías, en el fondo siguen una gran cantidad de procesados en prisión preventiva, presos, sin que existan sentencias en su contra. Entonces, hay mucho que hacer, en mi opinión, porque sigue latente lo que yo expresé, de un pronóstico casi negativo, basado naturalmente en que creo que la percepción ciudadana no estaba equivocada en el momento en que reclamaba de las deficiencias judiciales. O sea, no estaríamos en presencia de una percepción, sino de hechos concretos que justificarían entonces esa percepción de una doble justicia. Claro, o sea, hay una percepción definitiva. O sea, usted le pregunta a cualquier persona si cree en la justicia, le va a decir que no, si tiene un problema, que no. Ahora, eso también es bastante contingente, porque es una cosa que la sociedad debe entender. Los jueces resuelven un conflicto, ¿no? Resuelven un conflicto de relevancia jurídica, en la que solo una de las partes, son dos partes, tiene la razón.
si usted hace un análisis en materia civil únicamente, en que hay pendiente una reforma que hace también esa jurisdicción altamente selectiva y casi imposible de que los pobres puedan llegar, bueno, así todo, la justicia civil representan millones de causas anualmente, Tribunal de Justicia. Y por lo tanto, en cada causa hay una parte que pierde y otra que gana. Y tenemos también, y la gente tiene que saber que la persona que pierde nunca va a pensar de que perdió porque no tenía la razón, sino que perdió porque los jueces fueron incompetentes o porque su abogado se equivocó o por varias razones, pero nunca van a darse cuenta de que ellos no tenían la razón. Entonces, los jueces se barajan en un sistema conflictivo, en lo que tienen que darle la razón o reproducir la verdad de una sola de las partes. Una sola tiene la razón. No, aquí no, en la justicia no hay empate, ¿no? No hay empate. Gana uno y pierde el otro. Y si estamos hablando de 300.000 juicios, 300.000 personas, 150 van a tener una opinión muy negativa. Eso digamos, hay que percibirlo también. Pero en general no estoy refiriéndome al proceso mismo, al conflicto mismo, el litigio mismo. Estoy refiriendo a la poca credibilidad que siente la gente de tener un resultado en general, un buen resultado, y solamente en muy pocas oportunidades se ha reconocido a la justicia que algo ha hecho, sobre todo en materia de derechos humanos, ¿no? Pero en general hay una sensación de que la estructura del Poder Judicial ya están caducas. Y si no se cambia totalmente y se hace una justicia de manera más horizontal, de una justicia en que no haya tanta jerarquía y que se seleccione bien lo que tienen que hacer los jueces y lo que no tienen que hacer los jueces en materia administrativa, creo que tendríamos oportunidad de mejorar en eso, mejorar un estándar y naturalmente mejorar en transparencia, en probidad y en muchos aspectos que hacen, que revelan el ranking de la justicia, una justicia que se cree o no se cree, buena, regular, mala. ¿Ah? Pero A eso hay que propósito, meterle. Sí, a propósito de los problemas estructurales, porque es interesante esa mirada. Generalmente uno dice, no, es que los jueces, no, cuando uno pone el acento en la mirada es en el sistema judicial, en el poder judicial, digamos, como estructura. No solamente, no es un problema ético, digamos, de que sea un problema de un mal juez que falla mal, sino que se trata más bien, incluso aunque hayan buenos jueces, y los hay, el tema está en que muchas veces las condiciones institucionales hacen que el proceso sea largo, el proceso sea lento, el proceso sea caro. Entonces, eso termina redundando en una percepción, como usted señala, que no es favorable al trabajo de los jueces en el país, pero también es cierto de que, de hecho, la hermana Nelly León, cuando vino el Papa Francisco, lo dijo públicamente y fue uno de los grandes temas que se puso sobre la mesa, que fue en Chile se encarcela la pobreza. Cuando la ciudadanía ve, por ejemplo, de que un empresario termina con clases de ética, mientras otra persona por romper una banca termina con 7 años en prisión, pareciera haber una desproporción. Y no para ir en casos particulares, sino para ver las condiciones estructurales que hacen que permitan estas cosas, que ocurran estas cosas. Don Milton, ¿cuánto de la forma de nombramiento de los jueces tiene que ver o ha influido en esta percepción? Porque, claro, para llegar a la Corte Suprema se necesita el apoyo, digamos, de los senadores del Congreso y, y muchas veces, lo vimos el año 2018 también, con el surgimiento del caso Cabal, del caso Penta, son los mismos que después tenían que ser investigados por financiamiento irregular de la política. Entonces, ¿en qué medida el sistema de nombramiento y promoción de los jueces es también una parte o una causa, digamos, de esta percepción que se siente cuando en los resultados vemos de que se termina con clases de ética si se tiene cuello corbata y si no se tienen los recursos para pagar una buena defensa, se termina, digamos, en prisión? bueno, en realidad ese es un diagnóstico bastante duro, pero también admite algunos bemoles que es necesario puntualizar. Desde luego, es cierto de que la, la, la penalidad de ciertos delitos no se condice con la gravedad del delito, desde luego. Hay delitos que pueden ser graves, pero tienen una pena estratosférica,
y otros delitos que son graves y tienen pena mínima, ¿no? Había una sensación antigua, porque ahora no se han aumentado las penas, de que siendo repudiable todos los delitos contra la administración del Estado, de probidad, defraudaciones, no, era muy difícil que una persona llegara a ser condenada finalmente. Y si era condenada, era muy difícil que pudiera cumplir la pena en la cárcel. Hoy por hoy eso, hay una sensación de mejorar en eso y se han elevado las penas y todos los delitos, digamos, de aquellos importantes que miran la probidad, tienen una sanción más o menos importante. Ahora, también hay una sensación de una ciudadanía de que ve también de que los tribunales tienen un aspecto garantístico, entonces que favorecen a los imputados y que no le aplican las penas. También para aquellas personas que no son de los ricos, también hay una sensación térmica también muy delicada. O sea, hay una opinión mayoritaria de la ciudadanía, es decir, bueno, los jueces tienen que ser más estrictos. Pero ser estricto en materia penal también conlleva algún grado de dificultad grave, porque ese grado de dureza puede llegar a condenar a un inocente. ¿Ah? Y en el hecho hay mucha gente que ha sido sometida a prisión preventiva y después se ha determinado que no tenía ningún grado de participación. ¿Qué hacemos con esas personas pobres también que han sufrido eso y además el escarnio público de mucha gente basado en la opinión de la medio de comunicación, ¿no es cierto? No podemos negar esos hechos. Et- entonces, quizás en la parte que más ha mejorado la justicia, en mi opinión, es la parte penal, sobre la base de que tenemos en esa percepción un código penal de más de 100 años, que se han presentado 3 o 4 proyectos de nuevo código penal, pero todavía seguimos con leyes que están anquilosadas, algunos se han modificado, y hay un montón de leyes especiales que tienen penalidades también elevadas, y hay delitos que se crean inmediatamente frente a una situación cotidiana, ¿no? Entonces hay una especie de confusión de los legisladores, primero en subir las penas o en bajar las penas, más bien subir que bajar, pero también nos encontramos con una situación que hacemos con las personas que están privadas de libertad. Las cárceles ya no dan más para usar. Y si se dicta una ley de libertad condicional, también la gente reclama porque se otorga la libertad condicional, si se rebaja las penas o se le dan medidas, penas sustitutivas. Entonces, no hay tampoco una cultura de entender de que lo que decide un tribunal es porque ese tribunal ha llegado al convencimiento de que una persona merece ser condenada o no. ¿Ah? Y esa cultura en Chile se ha perdido con el tiempo y mucha gente no acepta las decisiones de los tribunales de justicia en materia penal, que a mí me parece que ha mejorado mucho, ha funcionado mucho mejor para aquellos que conocimos el sistema inquisitivo del Código de 1906, que todos los códigos nuestros tienen más de 100 años. ¿Para qué hablar del Código Civil? Que han habido ciertas reformas, pero nadie se ha interesado en modernizar. En el fondo, aquí entramos también en un tema más macro. La justicia tiene que modernizarse, tiene que entrar en etapa de modernización. Y en eso yo soy testigo. La Corte Suprema siempre estuvo de acuerdo en las leyes que trataban de la modernización, que partieron en el gobierno de don Ricardo Lagos, que convocó una comisión. Yo participé en esa comisión de modernización en la que se cambiaron muchas de la estructura y que nunca quedó en el aire ese proyecto y ahí quedó. Entonces, hay una sensación de que hay que modernizar la justicia. Pero los actores políticos no pierden el tiempo en estas cosas, se dedican a otras labores y tenemos proyectos que duermen en el Senado o en la Cámara de Diputados que miraban a la modernización. Estoy hablando del gobierno del señor Lagos, que era de los principios del año 2000. O sea, estamos a 21 años de eso, de ese suceso. Yo le voy a dar un ejemplo. Se habla mucho de las personas vulnerables en este país. Una de las personas vulnerables son las víctimas de los delitos. ¿Ah? De las víctimas del delito que se siente que no tiene la equivalencia defensiva que tiene la Defensoría Penal Pública. Y es cierto, no hay estructura. Pero la Constitución, hace más de 10 años,
modificó esa situación e igualó la situación de los imputados con la de las víctimas. Y en la misma norma que le dio la posibilidad, con justicia, de que nadie podía dejar de tener un abogado y se crea la Defensoría Penal Pública, también la Constitución dice que eso mismo tenía que hacerse con respecto a la víctima. Y hace más de 10 años, 12 años que estamos en que todavía no se dicta una ley para crear una Defensoría de las víctimas. Y los legisladores hablan y hablan de que las víctimas se encuentran en situación, bueno, pero si de ellos depende, de dar cumplimiento a la Constitución, dice, basta una ley, hay que dictar una ley para hacer operable una garantía constitucional que está sin utilizarse mucho tiempo. Entonces, también hay una inconsciencia parlamentaria, los parlamentarios no entienden muchas cuestiones jurisdiccionales, ignoran muchas cuestiones y en verdad la esperanza de modernizar y de mejorar, buscar una igualdad y terminar con ciertas inequidades dentro de la justicia, bueno, es fuerte. Yo creo que en todo caso el tema de los nombramientos es un tema complejo. eh, eh, y no solo en Chile, porque los tratados internacionales exigen tener jueces independientes e imparciales. Es el parámetro, digamos, la raya máxima de cuál es ese tribunal, es el tribunal idóneo, el que cuente con jueces independientes y además que sean imparciales. Esa es la máxima garantía que tiene un justiciable de encontrarse con un juez sin intereses vinculados a esa causa. ¿Ah? Bueno, en mi opinión, en Chile está mejor que otros países. Bueno, tampoco es una excusa, porque decir que Chile está mejor que otros países no significa nada. Estamos mal de todas maneras. Que otros estén peores que nosotros no significa nada, pero esa es realidad. Los sistemas de nombramiento han sido siempre complejos y confusos. No hay un sistema perfecto. Eh, eh, puede ser el sistema de elección popular, no opera casi en ningún país del mundo, casi ninguno. Bolivia lo instauró y hay una crítica feroz del sistema. ¿Ah? Eh, eh, y no resulta. Otro que lo nombre directamente el Ejecutivo o el legislador. Tampoco ha resultado, porque imagínense usted el caso, bueno, no lo quiero decir, pero si esto quedara en manos de los legisladores, ya sabemos que la justicia queda en manos de los partidos políticos. ¿Ah? Esa es la solución. Otro que lo nombre los jueces solo, que sea el Poder Judicial. También es un craso error hacerlo, porque se crean también fuentes de nepotismo que son muy peligrosas para una institución. El nepotismo quizás es una de las plagas peores que tiene la sociedad, digamos, la institucionalidad chilena, de meter parientes, amigos dentro de los servicios públicos y que en el Poder Judicial también ha funcionado y eso se arregla simplemente con leyes que terminen con la posibilidad de que parientes de una institución puedan postular a esos cargos, ¿no? Entonces, Chile tiene un sistema mixto, como se denomina. Participan los tres, bueno, participan en general los dos poderes del Estado, el Poder Judicial, que designa, hace una terna, y que el nombre del presidente de la República, y que ha funcionado bien, mal, regular, dependiendo de los candidatos. Pero el que propone los nombres es el Poder Judicial, y que designa el presidente de la República. Y para la Corte Suprema, con una modificación nueva, muy política, por supuesto, le dio posibilidad a que el Senado ratificara a la persona propuesta por el presidente de la República, lo que ha creado un dospo. O sea, este candidato le pertenece al gobierno y este a la oposición, y así se Se ha van ido alternando. alternando, no importa quién sea el candidato, no importa los méritos del candidato, eso no se mira cuál es la posición que se le atribuye al candidato, por lo demás, porque los jueces no tienen, digamos, contingencia política, por lo menos visible, ¿ah? Visible. Entonces quizá esa reforma ha sido fatal para la credibilidad del Poder Judicial, porque ya hemos visto las situaciones que se han creado en el Senado, que vetan a personas sin razón porque falló en una cuestión de esta manera. Entonces, ¿quiénes postulan? Aquellos que no han fallado.
que no tienen una yayita de haber fallado en contra del gobierno o en contra de la oposición, porque ese es ¿A usted le pasó? bueno, a mí me pasó, yo soy histórico porque fue el primero que probó esta ley con el Senado. Eh, evidentemente que yo no tenía ninguna posibilidad, a pesar de que el presidente de la República me propuso, de ser aprobado por el Senado, que estaba dominado todavía por la dictadura. Acuérdense de que estaban los senadores designados. Y yo había fallado una causa en que condené a muchos oficiales de la fuerza de carabineros. eh, y por lo tanto era difícil y eso fue, digamos, un chiste porque fue la Comisión de Legislación la que toma los antecedentes, hace un informe de que el juez es extraordinario, que no tiene nada que hacer, que no hay ningún problema en su contra, que tiene una carrera larga, que ha sido bien calificado toda la vida. Y el Senado en la votación votó porque, dando cualquier razón tonta, porque tonta fue la razón, eh, eh, me vetó, po, me vetó. Bueno, además, no es que a mí me siento así, si nosotros los jueces en su época postulamos a muchos concursos, no siempre nos nombran. Yo para llegar a la Corte de Apelaciones, por ejemplo, yo era relator de la Corte Suprema y luego postulé para ser ministro de la Corte Suprema, fui en 7 ternas, porque el gobierno, en esa época estaba la dictadura, no me nombraba, no me nombraba, y hubo que hacer un traslado extraordinario, hizo la Corte un traslado para pasar a ser ministro de la Corte de Apelaciones. ¿Ah? Entonces uno sabe que así son las cosas en la vida, pues, del Poder Judicial. Me puede ir mal, me puede ir mal, pero en el caso mío se adujo esta situación de que yo había fallado una causa. O sea, ese fue la causa, pues, que no me nombraron, por haber fallado un asunto de derechos humanos. Es así de simple. Ahora, ellos dieron muchas razones de que siendo un buen candidato, en realidad el presidente debió haber designado a otra persona. Bueno, pero el presidente designa a quien le parezca. Lo que tiene que ver el Congreso Nacional o el Senado es decir si ese candidato es idóneo o no es idóneo. Esa es la razón. Bueno, se politizó el sistema. Es que Ahora, lo curioso, lo es que que quiero terminar con el tema diciendo, ah, la otra opción es que haya un organismo externo que haga el nombramiento, o sea, un consejo de la magistratura. Pero también se ha visto que eso ha sido un fracaso en los países que lo tienen. Ha sido un fracaso. Se ha politizado más todavía. Entonces, el tema de los nombramientos es un tema fundamental que hay que buscarle alguna solución objetiva. objetiva. Y bueno, y el gremio de los jueces, la Asociación Nacional de Magistrados, a la cual yo pertenecí toda la vida, tiene una política, aun cuando no nos da o sea, una política crítica del nombramiento. Y con razón, porque los nombramientos muchas veces se producen por factores más bien de buena voluntad, de que la persona le cae bien, de que lo ha ayudado, todas esas cosas, que no puede ser. Debería estar basado en el mérito del candidato. Y eso en Chile no se da ni en la justicia ni en ninguna parte, porque en el Tribunal Constitucional pasa lo mismo, en los tribunales ambientales pasa lo mismo, en toda la administración del Estado existe una organización pública del registro civil que no ha dado ningún resultado por lo demás. ¿Por qué? Porque hay siempre intereses subalternos de por medio de un nombramiento. ¿Para qué decir los nombramientos de notario? Ahí tiene usted digamos, la cúspide del nepotismo en Chile. Entonces, que hay problemas que pueden ser solucionados de alguna manera, pero el tema es que no tengo todavía fórmula de solución. es No he que visto ninguna propuesta todavía atendible, porque hay que hacer una propuesta que sea atendible y posible de cumplir en nuestro país. Es que el sentido que está detrás de que sea el presidente y el Congreso el que esté en los nombramientos de los supremos, sobre todo, es que la idea es que la labor judicial también tenga o esté revestido de legitimidad democrática. Como la ciudadanía no los escoge, la idea es que sea entonces el Congreso Nacional y el presidente de la República, que son las autoridades escogidas democráticamente, las que terminen visando, digamos, el nombramiento para que haya una legitimidad democrática. Pero claro, esa es la idea. En la práctica, lo que ha terminado confluyendo, como usted igual decía, es la captación que hacen los partidos políticos para alternarse, digamos, el nombramiento de los supremos. Y de esa manera,
dependiendo de cómo es la conversación en la casa de Guido Girardi, es que termina, digamos, el resultado de qué es lo que ocurrió con el fiscal nacional. Entonces, en la triste célebre escena, digamos. Entonces, es complejo el nombramiento porque la alternativa que hay es, bueno, si es que se ha terminado, digamos, clientizando el proceso, es que sea un organismo técnico o un organismo propio de ustedes, pero en mi caso, yo fui vocero de la comunidad que se opuso al nombramiento del obispo Juan Barro acá en Osorno, y cuando se destapa la crisis de la iglesia, también me tocó proponer ideas y tener un rol activo, y me di cuenta que uno de los problemas que había es que cuando un círculo cerrado se genera a sí mismo, ocurre el típico nepotismo al que también alude. Entonces, es difícil el nombramiento de los jueces y es un tema igual importante en la discusión en la discusión constituyente, toda vez de que, bueno, nadie discute el valor de la justicia para una sociedad, nadie discute la importancia de tener un poder judicial independiente que pueda, no solamente en su práctica, sino también en su gestión económica, no depender de la voluntad del gobernante de turno, porque hay mucho en juego. Usted también ha sido crítico con la labor de los, y bueno, también el Poder Judicial después hace un reconocimiento en dictadura, el desempeño de los jueces, y por eso usted también hace esa sutileza de decir que, bueno, la Corte da un giro más progresista recién hace pocos años, no es históricamente progresista. No, nunca lo fue Entonces, tampoco. claro, entonces es curioso, pero eso iba dependiendo de la medida de que el presidente de turno y el Congreso Nacional se pusieran de acuerdo para promover ciertas candidaturas, descartando otras. Entonces, evidentemente, este es un proceso difícil. Pero a propósito también de una buena intención que en la práctica puede tener roces, usted mencionaba adelante el tema del garantismo. Cuando comienza la reforma procesal penal, como sociedad comprendimos, yo era niño en esa época, pero algo captaba de la discusión que se daba en televisión. El- sí, para todos era no sé si todos, pero por lo menos para la mayoría sí era un avance el hecho de que más vale culpable en la calle que inocente privado de libertad. Y todos comprendíamos de que era un avance significativo el que nuestro sistema penal se actualizara, pero hoy día ese logro parece ser el causante de lo que se ha denominado la puerta giratoria. ¿Existe en Chile puerta giratoria? ¿Cómo se explica? O sea, yo eso, cuando fui presidente, me tocó enfrentar esa crítica que la empieza a utilizar con mayor fuerza el presidente Piñera en su primer gobierno. ¿Eh? Y en la que yo como presidente también le contesté de que eso era un eslogan político, porque estadísticamente no es efectivo. Estadísticamente, y eso es lo que sirve, estadísticamente todas aquellas personas en que se le había solicitado prisión preventiva y se otorgó la prisión preventiva, quedaban presos, más del 80%. En algún momento el 90% quedaban privados de libertad. Había un 10% que el juez no otorgaba la prisión preventiva de esa causa. Y muchas de esas eran reparados, el 5% era corregido por la Corte de Apelaciones, por la vía del recurso de apelación, que ordenaba la prisión preventiva. Entonces, cuando se decía tan ligeramente que la persona entraba y salía, no era cierto. Lo que pasa es que antes de la judicialización del asunto penal, hay una etapa anterior que está basada en la actuación de la policía y el Ministerio Público. Y si usted ve la estadística, cuando se denuncian 1000 delitos, el Ministerio Público judicializa solamente 200. 200. ¿Qué pasa con los otros 800? Eso queda en la tierra de nadie. Y ahí sí que hay un descontento grande. Pero estadísticamente la propuesta giratoria nunca operó. Ahora, la persona no puede estar privado eternamente, no puede estar sometido a prisión preventiva. Es el cambio que tenemos con la reforma procesal penal. Porque antiguamente con el sistema inquisitivo, el juez sometía a proceso a una persona e implicaba la prisión preventiva indefinida. Si el proceso duraba 5 años, estaba 5 años preso y esa persona podía ser absuelta. Y ocurría a veces eso. Eso encontraban todo el mundo. Chile tenía la jurisdicción penal más reactiva, más reaccionaria de todos los sistemas, ¿ah? Y muy represiva, en la que el 70% de los presos estaban con causas pendientes
y el 30% estaba cumpliendo pena. En los primeros años de la reforma eso se cambió. Eso se cambió y llegamos entonces que las personas privadas de libertad en las cárceles, casi el 70 o el 80% lo estaba cumpliendo pena y el otro restante era por prisión preventiva. Y eso es un gran avance. Lo que pasa es que tenemos acá, y eso hay que decirlo, yo lo digo sin ningún amague, tenemos una ineficiencia policial y una ineficiencia en el Ministerio Público. ¿Ah? Porque ellos son los que tienen que dar, digamos, llevar todos los antecedentes para demostrar la culpabilidad de una persona. Y la policía, en verdad, no investiga todo, investiga algunas cosas y muchas veces investiga mal. Ya sabemos los procesos que han habido con investigaciones fallidas, terriblemente fallidas, eh, escandalosamente fallidas, ¿ah? Con un ministerio público que corre al lado de ellos por el principio, pero después se da cuenta de que no han tenido ninguna fortaleza. Entonces, no es que yo defienda a los jueces, si puede haber jueces descriteriados como en todas las cosas de la vida, pero en la generalidad de los casos, los jueces del sistema penal son buenos jueces, son probos y son estudiosos. Porque aquí Chile tiene también un mejor estándar de justicia que otros países por el hecho de que hay una carrera judicial con una academia que estudia quiénes van a ser jueces y el examen es riguroso. Para 24 vacantes por año o semestre, no sé cómo está ahora, se presentan Semestre. 200, se presentan 200, 300 postulantes y son elegidos en un sistema muy objetivo los mejores alumnos de las universidades, cosa que no es tampoco muy relevante porque hemos perdido también un poco de altura respecto de la calidad de los estudiantes de derecho, pues, de los abogados nuevos. No estoy ofendiendo a usted, pero mi experiencia me indica de que hay una diferencia muy grande entre los abogados de ahora y los abogados de 20 o 30 años atrás. ¿Ah? Esa es la realidad. ¿Y por qué? Bueno, antes habían 3 o 4 facultades de Derecho en el país. Pues. Fui alumno de la Universidad de Chile y estaba en la Escuela de Derecho de la Chile, de la Católica, de Valparaíso y de Concepción. Nada más, nada más. Ahora tenemos 60 facultades de Derecho en que, de alguna manera, en algunos casos, en algunas universidades, han lanzado al mundo laboral muchos abogados que en general no tienen digamos, la calidad para ser abogados, digamos las cosas. ¿Ah? Y bueno, la Academia Judicial selecciona a los mejores abogados y le cuesta entrar al Poder Judicial y hacen una carrera judicial. Eso es bueno, eso es bueno. A pesar de que la Asociación de Magistrados no está de acuerdo con la jerarquización que se produce con la carrera judicial. Pero, pero otro sistema sería que cualquier persona pudiera ser juez, sin experiencia, como ocurría antes de la Academia Judicial, por personas que leían mal en la profesión. Yo fui testigo de personas que decían, bueno, voy a entrar al Poder Judicial porque no me va bien en la profesión. Y la carrera judicial me da un sueldito y trabajo poco. Pues, así era el pensamiento que había. Y algo ha mejorado en esa parte, porque hay una carrera judicial, una academia, que obliga también la ley, obliga a cursos de perfeccionamiento de todos los jueces del país, y tienen que hacerlo, si no lo hacen, no ascienden. Y para ascender a ministro tienen que a su vez hacer un curso de habilitación. O sea, digamos, métodos educativos que valorizan, digamos, la calidad del juez. En eso estamos en mejor pie. Ahora, así todo, con todo lo que ha crecido, el Poder Judicial en su estructura es insuficiente para atender todos los asuntos. Así de simple. Así de simple. Y en materia civil es dramático, es dramático. Además, con esto de la pandemia, más dramático todavía. No hay posibilidad de que pueda alguien obtener una resolución de un juzgado civil, porque no se puede. Y el ingreso más o menos anual es de 1,5 millones de causas civiles al año que ingresan a los tribunales de justicia. Civiles, Y es únicamente. solo civil, o sea, después Solo vienen civil, los solo civil, solo penales. civil. No, aparte de los penales de familia y laborales, que son altos también. Y los recursos de protección, que son una cantidad enorme. Una de las cosas que en mi práctica profesional, yo tuve la oportunidad de hacer la práctica profesional en la Intendencia Metropolitana de Santiago. Entonces veíamos muchos recursos y claro, uno iba al subterráneo de los tribunales de justicia
y veía puros recursos de protección en contra de ISAPRES, que eran miles, digamos, eran muchos, eran hojas y hojas de números de rol, digamos, con las causas. Y en ese sentido, en la justicia del futuro, ¿hacia dónde deberíamos encaminarnos? ¿Es sano la judicialización de todo o hay que también promover medidas alternativas como la mediación, la conciliación? ¿Y por qué lo digo? Porque en un contexto donde usted igual pone el dedo en la llaga, en la formación de los abogados, pero también hay otra llaga, que es que contratar un abogado es caro. Entonces, si es que el daño que que uno sufrió no supera X millones, mejor para qué vamos a iniciar un juicio porque solamente el abogado me sale caro y la sensación de injusticia de que, pucha, a mí no me están pagando X cosa, mi vecino que me pidió fiado no me paga y tiene una deuda abultada, esa sensación de injusticia igual termina carcomiendo la legitimidad. Entonces la gente después siente la justicia ajena porque, bueno, si no tengo plata voy a la Corporación de Asistencia Judicial, pero en su mayoría los procesos son largos, un practicante no alcanza a terminar una causa, entonces se van turnando y hay que comenzar el proceso de nuevo, entre conocer al practicante que va a llevar la causa en la Corporación de Asistencia Judicial, hay una burocracia interna también, entonces, ¿hacia dónde deberíamos encaminar la justicia del futuro? ¿Evitando la Bueno, sobrejudicialización de todos los conflictos? no, porque eso es imposible evitar que la persona, o sea, digamos, de las garantías constitucionales que tiene todo ser humano es el acceso a la justicia, aunque sea hipotéticamente utilizable, pero a nadie se le puede negar el acceso a la justicia. Esta es una norma constitucional, ¿no es cierto? Y cada persona tiene derecho a acudirla para que sea escuchada y le resuelvan el conflicto. Ahora, ahora, el tema pasa por la simplicidad de los procedimientos. Algo se hizo con los procedimientos de familia, que son mucho más simples que antes. Antes existían los que se denominaban juzgados de menores, en que las causas demoraban años y años. ¿Ah? Eran pocos, sí, de todas maneras, igual que en materia laboral, demoraban años. Ahora hay una jurisdicción mucho más expedita, con un procedimiento simple, sencillo. La digitalización ha ayudado mucho, y eso está bien en esos procesos en que se utiliza, digamos, los sistemas orales, y que terminan finalmente con los procedimientos escritos, ¿no? Ahora, en Chile, en materia civil, tenemos un engendro, porque tenemos actualmente un procedimiento digital para un procedimiento escrito como el juicio ordinario. Y es un absurdo, porque es digital, pero igual tiene que demandar, replicar, contestar la demanda, duplicar observaciones y todas las cosas que terminan años, ¿no? Entonces, el hecho de haber digitalizado la justicia ha ayudado mucho, pero no supera el tema de los trámites procesales. Entonces tenemos un proyecto de reforma del Código Procesal Civil que duerme también el sueño de los justos. Ya el Ministerio de Justicia dijo que no tienen recursos para entrar a legislar sobre esa materia. Lleva fácilmente 15 años de estudio, y ahí el problema es también la simplicidad. Lo que pasa es que hay muchas causas pequeñas, que se le llaman. ¿Qué hacer con las causas pequeñas, que son la gran cantidad? Que pareciera que a mucha gente no le interesa por la poca cantidad, pero las personas afectadas, esa cantidad les significa mucho. Aquí no puede ser objetivo decir, mire, vamos a decir que todas las causas de 100.000 pesos no van a ser llevadas a los tribunales de justicia. Claro, aquellos que tienen mucho más de ese dinero costarían bien, pero 100.000 pesos para una familia modesta es casi comer 2 o 3 meses, si es que no, si es que por mes. Entonces eso requiere, como se señalaba en ese proyecto, de un procedimiento especial para las causas pequeñas, porque aquí en este país no se atienden a las causas pequeñas, ni en materia penal, ni en materia civil. ¿Ah? Y por eso que el Ministerio Público archiva casi el 60% de los delitos que se lo archiva porque no tiene tiempo. No tiene tiempo, y porque considera, porque le robaron 2 gallinas a un señor, eso no es importante. Esa es la mentalidad. Pero falta un sistema que entregue una judicatura especial para las causas pequeñas, para la gente de pie, la gente modesta, que tenga tribunales cerca, que estén ahí al lado en la comuna,
porque los juzgados de policía local tienen una competencia también absorbente. No son capaces de sobrellevar los asuntos que tienen, ¿para qué decirlo de Santiago? Entonces, meterle más competencia a los juzgados de policía local no tiene sentido, porque no van a asumir esa competencia, no pueden. Es inhumanamente posible, humanamente imposible que se pueda hacer. Entonces los proyectos tienden primero a simplificar los procedimientos, a la oralidad, a la concentración y a las soluciones alternativas que sean eficaces. Y en Chile, en general, no ha funcionado la conciliación, porque los jueces seguramente no han tenido la capacidad de tomar a las partes y obligarlas a llegar a un acuerdo, ¿ah? Que podrían hacerlo, ¿no? Y enseguida la mediación no opera en materia civil, opera en materia de familia en algunos asuntos y un asunto relacionados con materia de previsión, ¿no? De salud, ¿no? Previsional. Entonces, claro, la mediación podría ser un antejuicio, pero tengo muchas dudas de que hubiera una infraestructura suficiente para atender a esa gente, si no sería alargarle la esperanza a esa gente un par de años más, porque de salir mal la mediación hay que ir al tribunal, y si la mediación se demora 2 años, ¿qué esperanza tiene esa gente? Ninguna. Entonces aquí hay que invertir, primero que nada, entender que la justicia no es un gasto, sino que es una inversión, porque la sociedad está llena de conflictos. Y lo que necesita una sociedad para ser feliz, si quiere ser feliz, es tener menos conflictos. O si existen conflictos, se solucionen rápidos los conflictos. Y eso es que esta sociedad, eh, nuestros políticos no han sido capaces. Se llegan en discusiones totalmente bizantinas, en cuestiones sin importancia, y bueno, no quiero decir más porque se pueden enojar algunos amigos parlamentarios, pero yo tengo una opinión muy crítica respecto del trabajo parlamentario, que en realidad es deprimente en relación, primero, a la calidad y de los asuntos que trata, verdaderamente importantes para el país. Bueno, por redes sociales también los comentarios a este conversatorio, para quienes nos están siguiendo, van en la misma dirección, sobre la labor de los diputados, de los senadores, no solamente para efectos de nombramiento, sino también para agilizar los procesos. En las redes sociales, don Milton, los comentarios apuntan a la misma dirección. Y a propósito de un tema que usted propuso, Rodrigo Merino pregunta, bueno, ¿cómo podemos revisar la formación de los futuros abogados? Es verdad que la Corte Suprema entrega el título a los abogados y reposan, digamos, en que, bueno, si el estudiante aprobó todos los ramos, después ya pasa el examen de grado y finalmente ya después se abre expediente y se llega, digamos, a la Corte Suprema a jurar. Pero, por ejemplo, hay profesiones como los médicos que tienen una prueba estandarizada para ver, bueno, cuáles son los profesionales que tienen indistintamente en la universidad los conocimientos mínimos adquiridos. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos avanzar en ese sentido para garantizar, por la labor pública que realizamos los abogados, dónde se puede asegurar esa calidad? Es difícil asegurar la calidad de la educación en este momento, ¿eh? Yo tengo muchas Sin duda. dudas, incluyendo a mi querida Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo, en los últimos años, también percibo de que vamos más mal que bien en esa materia, a pesar de que hay talentos, ¿no? Talentos. No puedo opinar sobre todo la universidad, yo trabajo en una universidad que me parece seria y que invierte plata en educación, pero tampoco puedo asegurar totalmente nada en materia de educación. Lo que yo sí puedo decir que cuando estaba en la Corte Suprema, se empezó a discutir el tema de la calidad de la educación en la Escuela de Derecho. Cuando no habían tantas como ahora, pero ya se veía que iban a venir porque la carrera de Derecho es la que menos plata le cuesta al empresario dueño de una universidad, ¿no? No gasta mucho. No paga un buen sueldo por lo demás tampoco, ¿no? Y el costo de mantención es relativamente, no es como una facultad de ingeniería, de ciencias pecuarias, en que hay mucho de campo, ¿no? De actividad, digamos, presencial en actividades técnicas. Eh, bueno, nosotros en esa época ya teníamos un problema ya con la calidad, porque empezamos
aquí en Chile la única carrera que no da título por la universidad es la de abogado. El título, tradicionalmente, el título lo otorga la Corte Suprema. Lo otorga la Corte Suprema. Y, a ver, ya el tiempo, hablar de 50 años ya para mí no es mucho. Ah, pero yo llevo más de 50 años de que terminé, casi 60 años que empecé en la universidad y terminé la universidad. Había una sola universidad. Yo cuando juré como abogado, me tocó esperar un par de meses para que se juntaran 15 abogados para jurar. ¿Ah? Esa era mi realidad. ¿Ah? Y ya veía discurso en esa época de los presidentes de la Corte Suprema que decían que eran muchos los abogados que había en Chile, en esa época. ¿Ah? Lo que no es cierto y no es tampoco cierto hasta este momento. A este momento, porque hay otros países que tienen mucho más abogados en relación a la proporción. Yo estuve en la Universidad de Buenos Aires, no es la UBA, invitado a un seminario, estuve hablando con el decano, y le pregunté cuántos abogados, porque ellos otorgan, me dio una cantidad que superaba, esa sola facultad superaba los abogados en Chile, los que otorgaba Chile. O sea que no es un problema de Chile. Pero en general el problema no era la cantidad, y sigue no siéndolo hasta este momento, a pesar que yo ya dejé hace 3 años, quizá puede haber variado un poco, pero no era un problema la cantidad, sino que el problema más importante era la calidad, porque ya se apreciaba, y vaya que los jueces saben apreciar inmediatamente cómo está la calidad de los abogados, porque los abogados son los colaboradores de la justicia, pues son los que llevan la demanda y llevan la defensa, ¿no? Los que alegan en los tribunales, y uno empieza a notar ya que la calidad de los alegatos en las cortes no son lo mismo que hace 10 o 30 o 40 años atrás, en que no todos se atrevían a alegar, sino que aquel que era el más capaz podía alegar. Hoy por hoy eso no ocurre. Bueno, nosotros en la Corte Suprema nos dimos cuenta porque ocurrió un suceso casi increíble, porque se denunció que en una facultad de Derecho una persona, y se juntaron varias además, que una persona que se aparecía como abogado, había falsificado la licenciatura. ¿Ah? Y lo llevó a la Corte Suprema y se le dio el título de abogado, porque la Corte Suprema revisa si es licenciado o no es licenciado, y el grado de licenciado lo da la facultad, la universidad. Y luego observamos también que algunos hacían un negocio yéndose a estudiar, a recibirse a Ecuador, y ahí aparecían que iban 7 días a Ecuador y Ecuador les daba el grado licenciado, el título, más que el grado, el título de abogado, que lo revalidaba. Pero además lo falsificaban porque ni siquiera iban, sino que se creó en Ecuador una facultad, digamos, bruja, especialmente para otorgar esos títulos a pago de dinero. Costaba $15.000, creo que ese título. Bueno, en muchos países se falsifican los títulos. ¿Ah? Y entonces vimos esta cuestión y empezamos a averiguar qué pasaba, y nos dimos cuenta que no solo había problemas también en falsificación de prácticas profesionales y de ramos aprobados que no fueron aprobados, y convalidaciones de ramos que no eran convalidaciones, y etcétera, etcétera. Y eso se fue alegando. Entonces formamos una comisión en la que yo participé, lamentablemente, ya participé, en la que reunimos al encargado de educación superior, estuvo con nosotros, el colegio de abogados participó en esto, y llegamos a la conclusión de que este tema de que la Corte otorgue el título debía desaparecer. ¿Sabes? Ya se acabó. No era posible que la Corte Suprema pudiera determinar la calidad de casi 5.000 abogados que juran al año, más o menos, ¿no? En esa época eran 3.000 a lo mejor. Y por lo tanto, observamos que había una dificultad y planteamos la necesidad de que la universidad volviera el título a ser dado por cada universidad, porque ¿qué pasa? La Corte Suprema otorga el título,
y por tanto, no sé si usted conoce el título, lo va a conocer cuando se lo otorga. Hoy día está digitalizado, pero antes había que firmarlo, cada ministro firmaba el título y se entregaba en una ceremonia pública a cada persona. Y había que hacer 2 reuniones semanales para entregar títulos. Y que el presidente además tenía que hacer un discurso todas las semanas. A mí me tocó hacer cerca de 100 discursos en que ya el tema no tenía para hacerlo, así que me costaba, pero bueno, había que hacer. Y eso era una cosa imposible, que no se podía aceptar. Y planteamos necesariamente, y esas cosas que, ¿quién la puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, porque cada facultad otorga su título, porque entregamos el título, como les decía, en que la Corte Suprema otorga el título de abogado a fulano de tal, toda la cuestión, y prestó el juramento, porque juraba ante el público, y todas esas cosas que salen en el título, y en una partecita pequeña, letra chica, salía licenciado de la Universidad Palote de los Pericos, Perico los Palotes, algo así. ¿Ah? Entonces, claro, pues, entonces el título está Corte Suprema, responsable de la... Y planteamos eso. Bueno, y como son las cosas que no se mueven las estructuras aquí, todo lo que emana a cambiar los poderes, se diluye rápidamente aquí por este país. No entran nunca al hueso, sino que se van por la tangente siempre. Entonces nosotros tomamos el toro por las astas y dictamos un reglamento en la que empezamos a exigir que el egresado nos demostrara fehacientemente que era licenciado, desde luego, que hizo la práctica, volvíamos a rechequear si hizo o no la práctica. ¿Ah? Y bueno, y tuvimos que anular no sé cuántos títulos, ¿ah? Porque había muchos falsificados en esa época, y quizás algunos se habrá pasado, algunos se habrá pasado. ¿Ah? En un momento dado se creó una universidad, una facultad, al primer año ya estaba dando licenciatura, daba el grado de licenciado. Tenía un periodo, tenía un grupo de profesores que tomaban examen de grado, en la que naturalmente se pagaba para el examen de grado, y no lo aceptamos, no aceptamos eso. Y empezamos a ponerle más dificultades. Pero eso no es función de la Corte Suprema. Fíjese que por ahí, eso le dejé de mencionar, pero que es antiguo, ¿no? Pasa a ser parte de la historia o casi de la prehistoria del Poder Judicial. En la primera época, el examen lo tomaba la Corte Suprema. La Corte Suprema tomaba el examen de quién quiere ser abogado. Entonces, ¿cómo se arregla el sistema? Proponíamos nosotros como sistema. Primero, que la Corte Suprema no entregaba más títulos y que cada facultad se hacía responsable de la calidad de sus estudiantes, cosa que, como son todos los títulos profesionales, pues. El señor es licenciado de tal facultad de Derecho y nada más, pues, nada más. Eso lo que proponía. Y que ningún abogado de esas facultades podía concurrir a los tribunales si no tuviera una calificación para ejercer en los tribunales de justicia. Porque evidentemente que no todos estaban capacitados para ejercer ante los tribunales de justicia, con el peligro que encerraba, porque el desprestigio de la jurisdicción pasa también por el desprestigio de los abogados. Si son todos buenos abogados, la jurisdicción mejora. Si son malos, no pueden mejorar, porque los tribunales tienen que contar con lo que dicen los abogados y de la manera como lo dicen los abogados. O sea, esto es un asunto que nadie se preocupa, y bueno, vamos a tener miles de abogados en la que no tenemos ninguna esperanza, la mayoría de ellos no saben todo lo que es tramitar ante un tribunal de justicia. Y lo mejor es que pueden haber 2 opciones: que hagan un examen en la Academia Judicial que los habilite para ejercer la profesión ante los tribunales de justicia, o lo otro, que el abogado empiece 5 años ante los tribunales de primera instancia, después de 5 años puede alegar en las Cortes de Apelaciones, y a los 10 o 15 años está habilitado para alegar en la Corte Suprema. Hay muchos sistemas que se pueden hacer, pero que no operan. Pero lo que estoy significando con eso es que la Corte Suprema siempre ha tenido proposiciones de modernización y de mejorar las cosas. Y le puedo decir con sinceridad que nunca se aceptó alguna proposición de la Corte Suprema. No de esta, sino que de siempre. Y ahí volvemos a conectar con la labor, digamos, del Poder Ejecutivo y del Congreso en cuanto a modernizar. Lo curioso respecto a la educación también legal
es que para una universidad la carrera de Derecho no es cara, a diferencia de carreras científicas donde Ah, no. la implementación y los insumos que necesitan constantemente, pareciera que en Derecho basta con comprar algunos libros y tener profesores de pregrado, y tampoco hay mucho, son contados con los dedos las universidades que destinan muchos recursos a la investigación jurídica para que podamos avanzar aún más. Entonces, complejo e interesante la mirada Es sistémica. complejo, pero ciertamente que uno no puede hacer una opinión generalizada, porque hay bastantes universidades privadas que se han distinguido por la investigación, han obtenido también calificación por la investigación, han aumentado su planta docente con doctores o magísteres. Eso es una buena noticia para todas, para la mayoría de las universidades. Pero esos rankings no se notan mucho, porque en realidad el título es igual, el título Mm. vale lo mismo. ¿Ah? En una universidad que entregue pocos conocimientos y aquella que se exija más, el título sirve lo mismo, porque lo otorgó la Corte Suprema. No saben de qué universidad es ese alumno. Claro. ¿Ah? Por redes sociales también, y con esto me quiero hacer cargo porque han preguntado sobre el valor de la presunción de inocencia y de las causas menores, que son temas a los que usted ya se ha referido. Por eso también, en virtud del tiempo, don Milton, quisiera, como palabras de cierre, hacerle una pregunta. Muy bien. ¿Qué le pediría usted a los constituyentes en general y en particular a mí respecto a cuando lleguemos a la convención y tengamos que abordar sobre todo el Poder Judicial? ¿Qué petición nos realizaría? Bueno, lo primero es tratar de trabajar sobre el Poder Judicial, que es la base. O sea, llegar a un consenso de qué es lo bueno, porque algo bueno debe tener el Poder Judicial de alguna manera, y qué es lo que es necesario eliminar, mejorar, para que tengamos un Poder Judicial moderno, eficiente, con transparencia, con probidad, y que solucione los problemas de la gente. Y eso no es fácil. Y enseguida corregir todos aquellos procedimientos que enturbian y demoran la tramitación de una causa. Y eso es muy simple. Aquí, fíjese usted que en Chile, no sé, hay más de 150 procedimientos distintos de contencioso administrativo. O sea, ¿qué abogado se puede aprender 150 procedimientos para poder llegar con cierta seguridad a un tribunal con una demanda? Tiene que saber dónde calza su problema. Y en materia civil, debe tener 40 procedimientos distintos. El mismo Código de Procedimiento Civil, no sé cuántos procedimientos tiene, como 20, 30 procedimientos. Y eso tiene que terminarse. O hay un solo procedimiento importante y unos dos o tres que son de rápido despacho, sumario, monitorio, como se le nombre, abreviado, simplificado, cualquier nombre que se le dé. Pero, pero la tentación que tienen nuestros legisladores es que cualquier problema de un conflicto dice, bueno, creamos un tribunal especial. Error, porque los tribunales especiales en Chile no han solucionado nunca un problema del país. Primera cosa. Al contrario, aumentan la brecha de la desigualdad. Eso es mi opinión personal. ¿Ah? Y por lo tanto eso es vital. O sea, simplificar la materia jurisdiccional. Y bueno, el tema, usted me hablaba del tema de las garantías. Bueno, las garantías no son inventadas en Chile, la Constitución las contiene porque los obligan los pactos internacionales. El artículo 5 de la Constitución Política eleva a la categoría de constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos y deben ser considerados como parte de la Constitución Política. Si esa es la verdad, si eso es verdad, y yo la creo como verdad, muchos no la quieren, la repudian, tenemos que aceptar lo que dicen los tratados internacionales sobre garantías. Y no le exijamos tanto a los abogados, a los jueces, porque los jueces están para eso, para asegurar la garantía de los justiciables. Porque los abogados, los jueces no están para equivocarse en materias jurisdiccionales, porque la pérdida de un juicio o la condena de un juicio son irreparables para los justiciables. Es una cosa irreparable. Entonces, mejoremos en esas partes, en esos aspectos. Pero hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y por último, si vamos a terminar, yo tengo también un cierto escepticismo de que la Convención Constitucional tome esa materia
con algún grado de seriedad. Mm. No, no he visto todavía en los discursos y estoy preocupado. Yo incluso integré en un principio muy interesado en una organización de independientes no neutrales, que todavía sigo manteniendo una afinidad con ellos y seguramente voy a votar por los candidatos de ellos. Eh, pero los discursos miran más bien a una cuestión, perdone que le diga, pero más bien está relacionado con la pantalla de la televisión que con los problemas reales de la sociedad. Y eso me da una mala espina de que a lo mejor se vaya a farandulizar el tema de la convención constituyente. Si eso pasa así, lo peor que puede ocurrir. Y si yo no tengo una constitución que me satisface, vamos a llegar al momento de decidir que no a esa constitución, que es lo peor y que sería un fracaso Mm. de todo lo que la gente ha luchado y todos estos impactos sociales que han hecho reclamando sus derechos han sido en vano. Gracias, don Milton. De hecho, como decimos aquí, recojo el poncho, porque evidentemente en tiempos de campaña, claro, la discusión se suele centrar en derechos sociales, pero no tanto en cómo la forma del Estado, la forma de nuestras instituciones, para que los valores y mecanismos que queremos traspasar en la Constitución se traduzcan, aterricen en lo cotidiano de la ciudadanía. Creo que ahí tenemos un desafío grande y de hecho, por eso la invitación, particularmente desde mi candidatura, desde la semana pasada, que a través de redes sociales sobre todo, hemos tratado de llegar a la mayor cantidad de personas, tratando de transmitir un mensaje, y es a los constituyentes no solo pregunte qué derecho social reconocería en la Constitución, sino también cómo el constituyente garantizaría eso y al mismo tiempo pregunte también sobre las formas del Estado de nuestras instituciones, porque no es casualidad. En distintas partes donde me han preguntado, ¿por qué el Estado? ¿Qué importancia tiene el Estado? Bueno, y es que si no somos capaces de diseñar una institucionalidad que llegue de manera oportuna, eficiente y sobre todo que se pueda anticipar a los problemas sociales y que no logre canalizar nuestras diferencias, estamos en una bomba de tiempo para que el malestar social explote de distintas formas. Fue el 2006 con los pingüinos, 2011 con el movimiento estudiantil y al mismo tiempo en Coyhaique y también en Punta Arenas, donde la sociedad reclamaba que el Estado resolviera los problemas y sin embargo el Estado parecía no escuchar. Y esa sordera no era casualidad, obedece a un modelo, a un diseño institucional que no es casualidad, es intencionado. Y por lo mismo, lo que yo veo en esta oportunidad histórica es precisamente, yo creo que es la oportunidad que tenemos, no tenemos más alternativas, No hay otra para alternativa. diseñar, exacto, no, es la única alternativa que tenemos, la última esperanza que tenemos para diseñar una institucionalidad que pueda anticiparse a los conflictos, que pueda canalizar de mejor manera nuestras diferencias, porque si no ocurre que las personas hacen justicia por su propia mano o el buque hundiéndose termina de hundirse y hace la última burbuja, el bloop, y eso se llama estallido. Entonces necesitamos, digamos, diseñar una constitución inteligente que tenga capacidad o le dote de capacidad anticipatoria a las instituciones y que al mismo tiempo permita llegar de manera oportuna y eficiente. Y por eso el conversatorio de hoy día era muy importante, porque uno de los grandes temas ausentes, precisamente, como decía Don Milton, al comienzo los jueces resuelven problemas, resuelven conflictos, y precisamente tenemos que ser capaces de diseñar una constitución inteligente que pueda canalizar de manera eficiente nuestros conflictos y al mismo tiempo que permita abrir las puertas para que no solo los problemas de hoy día, sino para los problemas de mañana que tal vez ni siquiera imaginamos, también puedan tener una cierta canalización a través de nuestras instituciones para que nuestra nueva constitución no quede obsoleta al poco andar. Entonces, en ese sentido, su sentido de urgencia, don Milton, lo recojo y me comprometo a trabajar en eso, porque es Muy uno de bien. los temas más serios, es uno de los temas que menos se aborda en tiempos de campaña y sin embargo hay mucho en juego en esto. Así que de verdad muchas gracias, don Milton, por su tiempo, por desde Santiago conectarse acá con la región de los lagos. Le agradezco su franqueza, su claridad a la hora de abordar los temas y de verdad gracias, don Milton. Así que tenemos mucho por lo que trabajar. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y un saludo fraterno, cariñoso a toda la gente de esa zona sur, Osorno especialmente. He estado algunas oportunidades allá y me ha encantado como ciudad y sobre todo la gente de Osorno. Espero que este conversatorio le haya sido útil y
y que si le puedo servir en otra oportunidad, estoy a su disposición. Mal que mal estoy jubilado, así que tengo un poco de tiempo para hacer algunas cosas. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Milton. Y para las vecinas y vecinos que nos están escuchando, el próximo lunes y el próximo jueves vamos a continuar con conversatorios. Todavía estamos confirmando la presencia de nuestros invitados, así que mañana y el fin de semana vamos a estar dando a conocer cuáles son los temas y los paneles que vamos a tener para profundizar sobre distintos temas que son ineludibles en la discusión constitucional. Así que a todos quienes nos escucharon y sobre todo a quienes nos van a seguir acompañando, muchísimas gracias. El próximo lunes, 20 horas, al mismo tiempo el día jueves, nos vamos a estar reencontrando en estos conversatorios, donde lo importante no solamente es dialogar, sino sobre todo también comprendernos para comprender también qué es lo valioso para cada una de las posturas. Así que muchas gracias y buenas noches.